Hay demasiados niños por aula, coincido con esto, o sea, coincido 100% con esto. Em, que haya un ratio de 30 alumnos o Es incluso desmesurado. 24 Sí, sí, sí. es demasiado, sobre todo si hay necesidades específicas de apoyo educativo. O sea, es algo por lo que los docentes estamos luchando y que parece que el sistema, voy a decir político, parece no comprender, y es que se necesitan apoyos. En educación infantil, tener a un solo maestro o maestra en aula es una auténtica burrada, porque tú estás Sí. enseñando, sobre todo, hablo desde infantil porque es mi campo, tú tienes que enseñar desde la libertad, desde la naturalización de los procesos de aprendizaje. Tú no puedes imponerle a un niño de 5 años: "Tienes que aprender a leer ahora en este tiempo", porque cada uno madura, o sea, tiene su ritmo madurativo diferente y tú tienes que respetarlo. Ujú, ujú. Y una sola persona no se puede encargar de eso. Entonces, sí que es cierto que se está pidiendo y no, o sea, es una necesidad que impera ahora mismo. Necesitamos apoyos, necesitamos, ya no solo ratios más pequeños, no, necesitamos mínimo dos especialistas por aula, o necesitamos, Claro, es que es verdad que le estamos pidiendo mucha responsabilidad a los profesores, que la tienen, ujú, pero tampoco le estamos dando los medios como tal. No está el sistema hecho para que también tenga la capacidad de cambiar muchas cosas, ¿no? claro, Al ahí final, está. normalmente que hay Por ejemplo, por aula 25 niños Sí, de entre 25 media. y 30. 25 y 30 y contando que a veces hay NEAE. O sea, no es lo mismo que tú tengas a 24 alumnos neurotípicos, que ya es un montón, que de repente, pues, tengas, a una persona con, pues, con autismo, por ejemplo, y a Ujú. otra, pues, con un implante coclear, que es que les tienes que dar otro trato totalmente diferente y tienes que centrarte mucho más en los procesos de aprendizaje. Entonces, sí que es cierto que esa saturación existe y que es algo que tiene que cambiar para garantizar, pues, justamente que la educación sea, voy a decir entre comillas, igualitaria para todos, o por lo menos digna para todos. Sí, y no lo es. En absoluto lo es. Exacto, En absoluto lo es. exacto. Y bueno, en la universidad es que opino lo mismo, no solo me voy a ir Es que a en la es que en la universidad. universidad es lo mismo, al final depende un poco del aprendizaje que tenga cada uno, y es que estamos empeñados en que la memorística es la panacea y no lo es, porque vivimos en una sociedad informacional en la que puedes encontrar todo en Google. Entonces, Total, no total. tienes por qué saberte la legislación entera. A lo Claro, mejor hay cosas que y son mucho eso más no ha importantes. cambiado. Es decir, ese método ese método docente, entre comillas, que sí que hay tablets y lo que hablábamos antes en las clases, Ujú, pero en sí la forma de dar la materia no se ha adaptado mucho, en verdad, a las nuevas tecnologías también, si lo quieres ver así. exacto. Es decir, lo que Claro. acabas de decir, todo está en internet, ¿vale? Sí. Entonces, por ejemplo, mira, cuando yo estaba en la carrera, el rollo de. Que sé que hay que saberlas, es importante, ¿vale? Pero el rollo de las fórmulas, ¿vale? Tú para llegar a una conclusión en un problema necesitabas el uso de fórmulas, que luego las ibas adaptando, ¿vale? Ujú. Entre ellas para conseguir llegar a una superfórmula que llegabas a una conclusión, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, también preguntaba eso. Es como, si ahora ya estamos en ese punto en el que realmente lo que importa es saber interpretar los datos para llegar a una conclusión, es decir, este problema me da X resultado y este resultado me ayuda, sabiendo el significado que tiene ese resultado, me ayuda a llegar a la conclusión del problema que tenía. Es decir, si es A, si es B, si es X o si es Z o lo que sea. ¿Por qué narices yo Mm, tengo que invertir este tiempo en aprenderme la fórmula, que de hecho me voy a olvidar en literalmente 2 semanas, en vez de realmente invertir más tiempo en saber interpretar lo que significa? Yo me acuerdo claro. a ver, fallo mío por mal estudiante, pero yo me acuerdo de ir a exámenes en los que básicamente lo que me había dado tiempo a ver eran las fórmulas, ¿sabes? Y decía, bueno, luego ya lo de interpretar el numerito ya veré. O le dijo el numerito en plan, oye, mira, que supe hacer el problema, aunque realmente la cuestión del problema no es hacer este ejercicio matemático, era más bien en plan, ¿qué pasa si dejo esto aquí con. Más o menos, es el ejemplo. Claro, sí, Entonces sí, totalmente. como que nos debemos de adaptar un poco más, ¿vale? Y asumir la realidad. Sí, sí, que realmente, que tú no sepas memorizar y luego reproducir no implica que tú no seas válido. O sea, realmente es lo que hablábamos antes de la oposición. La oposición es una criba que tiene que existir Sí, porque no ha existido previamente, porque es algo, por ejemplo, en Finlandia esto no pasa. En Finlandia ellos tienen, o sea, para ellos, ser docente es lo mismo que ser médico. O sea, son unos claro, estudios tan duros que realmente claro. no necesitan hacer una criba después. Los que llegan son los que están y tú llegas a un cole y dices: "Hola, soy docente, contrátame", Y y te pa'lante. contratan. Entonces, aquí es una criba que existe porque tiene que existir alguna,
pero que tampoco valora realmente, o sea, sí que es cierto que la primera parte es saber memorizar, entonces mucha gente ya se queda fuera, pero de esa gente que no sabe memorizar o que no tiene a lo mejor esa facilidad Claro, para reproducir legislación, que es, o sea, es algo súper tedioso, tampoco implica que luego vayan a ser buenos maestros. claro. Y ahí es cuando yo, por ejemplo, hablo de que tú seas biólogo o yo qué sé, sí, en tu caso, que tú sepas muchísimo sobre árboles o sobre ciencia medioambiental no implica que tú vayas a ser un buen profesor de ciencias, porque no En sabes didáctica. absoluto. Entonces, Exacto. tú a lo mejor haces una oposición porque eres muy bueno, y te sacas la plaza a la primera, Ujú, y ujú. tú luego realmente no sabes dar clase, porque nadie te ha enseñado a dar clase, porque en realidad no eres docente. Claro, es decir, defiendes básicamente, y estoy totalmente de acuerdo, que lo ideal sería más bien potenciar más el rollo de cómo transmitir esos conocimientos a los estudiantes y formarlos bien desde cero, antes Mm. que decirles, oye, tenéis que tener esta información en la cabeza, el que más información guarde gana la plaza. Ni siquiera eso, es más yo sé que tengo este grupo específico de alumnado, sé que quiero llegar a este punto, pues que en tu caso sería, pues, no solo saberme la fórmula, sino saber interpretar el resultado. Y luego que cada uno llegase, pues, de la manera en la que buenamente pudiese en función a sus capacidades. Es en psicología, por ejemplo, sí que hacíamos mucho esa práctica, que era tenemos que saber hablar, porque Ujú. obviamente tú como psicólogo tienes que saber expresar lo que le está pasando a lo que tiene en el interior la persona, no voy a decir el paciente, pero lo que esa persona tiene en la cabeza. Entonces, tienes que saber escuchar y tienes que saber trasladar esa información. Entonces, pues, a lo mejor una práctica que hacíamos era todo el rato hablar. Tienes que saber Claro, comunicarte, tienes que saber interpretar cómo decirlo de una manera que no le rompa a la persona los esquemas, porque a claro. nadie le Sí, sí, gusta sí. a nadie le gusta que le metas el dedo en la llaga, a nadie le No, gusta que le metas el dedo en la cabeza y a nadie le gusta sentirse intimidado porque tú sepas cosas sobre esa persona, porque entonces lo que va a hacer va a ser bloquearse. claro. Y tu misión es Entonces totalmente lo distinto, lo contrario. Vamos. exacto. Entonces, al final, pues yo creo que la tarea de un buen maestro es un poco eso, es saber cuál es el punto fuerte de cada uno y decir: "Vale, tú vas a llegar aquí, pero me da igual cómo llegues. O sea, yo simplemente te voy a dar herramientas y tú úsalas como te dé la gana". En plan, Qué habrá bonito. gente que sea muy buena con las tecnologías y te haga una presentación en PowerPoint de la hostia, habrá gente que te lo haga con un vídeo, habrá gente que te lo haga, pues, con un examen oral y otra persona que prefiera escribirlo. Y debería haber esa libertad.